comentario, la guía de instalación que vamos a seguir al pie de la letra, porque nos va a facilitar la instalación de estas herramientas, sobre todo cuando uno lo hace por primera vez, y también probar con un ejemplo sencillo que es el de la calculadora. Bien. Lo primero que nos indica es la instalación del JDK. Acá se menciona una versión anterior a la que nosotros vamos a utilizar, pero bueno, vamos a adaptarnos siempre a la versión que estamos, con la que estamos trabajando. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es la instalación del JDK, o sea, el kit de desarrollo de Java, cuyo instalador nos va a facilitar el paso a paso. Ejecutamos entonces este archivo. Vamos a ir haciendo por defecto los pasos. En el primer paso nos indica a dónde va a ser creado este archivo. Por defecto en la carpeta de archivos de programa y dentro de la carpeta Java. Y la carpeta que lleva el nombre de la versión. Pero nosotros vamos a cambiar porque va a resultar mucho más fácil trabajar desde la consola de comandos teniendo este programa en el disco principal, en la raíz del disco principal. Entonces vamos a cambiar y vamos a copiar dentro de la raíz del disco principal. Le damos OK. Y ahora sí, seguimos con el siguiente paso. A continuación, va a instalar también el motor que tiene el Java para ejecutar los bytecode que genera cuando compila un archivo fuente. Ese es el programa JRE. De tal manera que en este caso vamos a dejar en la carpeta por defecto, que sería la carpeta de archivos de programas de Java, y la carpeta que lleva el nombre de la versión del JRE. Una vez que termina de instalarlos a estos dos programas que constituyen este kit de desarrollo para Java y el motor de ejecución de los archivos compilados con Java, cerramos el instalador y podríamos verificar yendo a la carpeta
Yendo al disco principal, a la raíz del disco, vemos que se ha creado esa carpeta, JDK1.80-121, que es la versión, ¿sí? Y dentro de esa carpeta están incluidos todas las carpetas del proyecto y los archivos que requieren el mismo. Bien. Vamos a continuar con el tutorial. En segundo lugar, vamos a proceder a la instalación del cubo. Para lo cual, simplemente tenemos que copiar la carpeta Java Cube que tenemos disponible en la carpeta de material complementario, esta carpeta Java Cube, la tenemos que copiar, como se indica acá, dentro de la carpeta del JDK. ¿Sí? En este caso nosotros directamente ya tenemos la carpeta. Acá se indica que se puede bajarla de esta página y como un archivo comprimido. Bueno, y en ese caso hay que descomprimir, ¿sí? Y copiarla en la carpeta del JDK. Pero nosotros ya la tenemos a esa carpeta, de tal manera que lo único que vamos a hacer es copiarla, ¿sí? Y vamos a pegarla en la carpeta JDK. Entonces, ahí ya queda instalado el cubo. Continuando con la instalación del JLEX, para ello el tutorial nos indica que dentro del JDK tenemos que crear una carpeta o directorio con ese nombre JLEX. Entonces vamos a crear una carpeta, ¿sí? Con ese nombre J mayúscula, L mayúscula, LEX. Bien. Y copiar el archivo main.java, que sería la clase principal de este proyecto JLEX, de tal manera que en la carpeta de material complementario tenemos ese archivo main correspondiente al JLEX, lo vamos a copiar y pegar dentro de la carpeta que hemos creado. Perfecto. A continuación, tenemos que compilar ese programa main.java desde la consola de comando. De tal manera que vamos a abrir una consola de comando. Vamos a proceder a cambiar de directorio hasta que lleguemos al directorio raíz. Ahí en ese directorio raíz tenemos, si visualizamos el contenido, tenemos ahí la carpeta JDK 1.8.0-121, tenemos que dirigirnos a esa carpeta y
una vez dentro de esa carpeta, tenemos que proceder a compilar el archivo main.java que está dentro de la carpeta JLEX, dentro de la carpeta JDK. Una vez que estamos dentro de la carpeta JDK, vamos a pasar al directorio bin, y una vez ubicados allí vamos a proceder a la compilación del programa main.java del proyecto JLEX. Para eso utilizamos el compilador Java C y colocamos el camino donde se encuentra el archivo main, ¿sí?, que en este caso sería c:/JDK 1.8.0-121 barra JLEX barra main.java. Estos mensajes de advertencia del compilador de Java se producen cuando se utiliza algunas colecciones de datos, como listas, por ejemplo, genéricas, sin especificar un tipo de dato, pero no ocasiona ningún problema, y como nosotros estamos seguros de que el programa es correcto, no vamos a darle importancia. Bien, a continuación vamos a verificar que todo salió correctamente. Vamos a dirigirnos a la carpeta donde se encuentra el programa main.java, la clase main.java del proyecto JLEX que acabamos de compilar. Y vamos a ver el listado de los archivos de directorio. Observamos que hay 27 archivos en total, incluido el archivo main.java, y eso es correcto, según lo que está indicado acá en el tutorial, ¿sí? Se generan esos 26 archivos dentro de la carpeta, que son todas las clases que necesita el proyecto para funcionar correctamente. Bien, entonces ya quedó compilado el JLEX, y ahí termina su instalación. A continuación, lo que tenemos que hacer es instalar el entorno de desarrollo integrado, el IDE, de NetBeans. En el caso mío, ya tengo instalado el NetBeans. Entonces, no lo voy a instalar nuevamente, pero es importante que si ustedes lo van a instalar, tengan en cuenta el lugar a donde se grabó el JDK, que por comodidad, como vimos, lo hemos creado en una carpeta en el directorio raíz del disco principal. Ese sería el único detalle.
que hay que especificar durante la instalación esa carpeta como carpeta contenedora del archivo JDK. Bien, una vez que ya tenemos instalado el JLEX, el Q y el NetBeans, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar estas dos herramientas, JLEX y Q, para construir un parser de un pequeño calculador de expresiones aritméticas. Bien, vamos a seguir el tutorial que nos indica como primer paso crear un proyecto dentro de NetBeans, para lo cual vamos a ejecutar este entorno de desarrollo, el NetBeans. Una vez que estemos dentro ya del NetBeans, vamos a proceder, como lo indica acá, a crear un proyecto entrando a la opción de archivos, proyecto nuevo. Vamos a seleccionar dentro de las categorías Java y dentro de los tipos de proyecto Java Application. Hacemos clic en siguiente, nos solicita el nombre del proyecto. Ahí vamos a poner calculadora. Por defecto, le va a llamar también calculadora a la clase principal. Le vamos a cambiar el nombre de calculadora por main, porque es así como lo denomina el proyecto con el que estamos trabajando. Bien, entonces una vez que creamos el proyecto, hacemos clic acá en terminar, vamos a poder observar en la pestaña Proyectos la creación de ese paquete, calculadora, y adentro de los fuentes vamos a tener calculadora y se crea como programa principal el main.java, ¿sí? Que contiene, como lo indica ahí, la clase principal del proyecto, que después vamos a completar. A continuación, vamos a crear una carpeta compilador en el directorio raíz del disco principal, donde vamos a copiar los dos archivos con las especificaciones de las estructuras léxicas y las estructuras sintácticas de este lenguaje calculador de expresiones aritméticas. Procedemos entonces en el directorio raíz a crear una nueva carpeta con nombre compilador. Nos dirigimos ahora a la carpeta de material complementario, donde tenemos un comprimido, calc.rar, donde tenemos el archivo con las especificaciones
del léxico y las especificaciones del sintáctico. Vamos a descomprimir. Entonces, ahí tenemos los dos archivos, calc-q y cal-lex. Y también tenemos el programa principal, que va a contener a la clase principal del proyecto, que después tendremos que copiar en el proyecto que hemos creado con NetBeans. Bien, entonces procedemos a copiar estos dos archivos en la carpeta compilador. Bien, y a continuación tenemos que proceder a compilar estos dos archivos, cada uno con las herramientas de metacompilación JLEX y Q. Vamos a comenzar por el JLEX. Para eso nos dirigimos a la carpeta donde tenemos ese programa, que es la carpeta JDK, y vamos a proceder a compilar el programa que tiene las especificaciones léxicas, siguiendo las directivas del tutorial. Vamos a la consola de comandos, nos vamos a posicionar en la carpeta JDK y desde allí vamos a ejecutar el compilador Java. Ponemos en primer lugar el camino JDK 1.8.0-221, 121, perdón, 121. A continuación, /bin, /java, el nombre del programa Java, que va a ser el compilador, el nombre del programa principal, jlex.main, para compilar el archivo calc-lex.java. Entonces indicamos a continuación el camino donde se encuentra ese archivo. En el directorio raíz, compilador, /calc-lex.java. Bien. Bueno, fíjense de interesante la información, los mensajes que emite la ejecución del JLEX, porque sigue los pasos que nosotros dijimos que normalmente se sigue para la construcción de un analizador léxico, a partir de las especificaciones léxicas que, como vamos a ver, se representan con expresiones regulares.
Lo primero que hace es considerar las distintas partes o secciones que tiene el archivo calc-lex. Y como vamos a ver, tiene en primer lugar un código de usuario, que es un código que se puede colocar en lenguaje Java para que se ejecute al momento de llevarse a cabo el análisis léxico. Después, en la segunda sección, vienen una serie de declaraciones de los elementos que vamos a utilizar para la especificación de las reglas léxicas que, como decía, son expresiones regulares. Y después que verifica, que procesa todas esas secciones, con esa información de las expresiones regulares procede a crear un autómata finito no determinista, que en este caso, como lo indica, tiene 33 estados. A continuación, lo convierte a determinista y crea la tabla correspondiente con la cual va a funcionar el programa escáner o analizador léxico. Bien, lo minimiza para hacer más eficiente el funcionamiento del programa, llevándolo a 11 estados menos, ¿no? Porque dice que remueve, ¿sí? 11 estados que son redundantes. Esa es la minimización. De tal manera que a partir de allí obtiene el código del analizador léxico. Bueno, cuando ya terminó de compilar y de crear el analizador léxico, vamos a verificar dentro de esta misma carpeta, podemos ir a través del explorador de Windows a buscar dentro del directorio compilador el archivo que se ha creado, que por defecto lleva el mismo nombre que el archivo fuente, con la extensión .java. Nosotros vamos a proceder a cambiar el nombre y ponerle el nombre léxico, porque ese es el nombre que utiliza nuestro proyecto. Bien. A continuación vamos a compilar el otro archivo, el calc-q, que contiene las especificaciones sintácticas. Para ello vamos a tener en cuenta que por defecto el Q denomina a dos clases que va a generar como sim para la clase que va a contener todos los símbolos y parser para la clase que va a contener el parser propiamente dicho. En el proyecto que estamos siguiendo se ha llamado símbolos a la clase que va a contener los símbolos de los componentes léxicos y parser con mayúscula
al archivo que contiene el parser. Entonces, para cambiar, cuando uno así lo requiere, para cambiar los nombres de estas dos clases, se puede utilizar el switch parser, seguido del nombre que queremos darle al parser, y symbols, seguido del nombre que queremos darle a la clase symbols. En este caso vamos a proceder a utilizar esos switches. Bien, entonces, nuevamente posicionados en el directorio JDK, vamos a ejecutar el programa java-q.main que se encuentra dentro de la carpeta JDK y dentro de bin. Bien, una vez que escribimos la línea de comando, para compilar el archivo calc.q utilizando el compilador java-q.main con estos dos switches, menos parser para cambiar el nombre por defecto, para que tenga parser con mayúscula como nombre de la clase parser, y con el switch symbols para que tenga como nombre de la clase símbolos el nombre símbolos y el archivo que queremos compilar. Le damos Enter y también nos indica todos los pasos que se han seguido para construir un analizador sintáctico. Bien, lo que podemos observar al final de estos mensajes es la cantidad de terminales, por ejemplo, que tiene el analizador sintáctico. Sería la gramática libre de contexto, la cantidad también de no terminales y la cantidad de reglas. Y eso podemos verificarlo con el archivo calc-q. No hay errores ni advertencias, ¿sí? Tampoco hay terminales declarados que no se usen, ni no terminales que no se utilicen, y tampoco hay producciones que serían no reducibles, es decir, producciones inútiles, que no me lleven a ninguna secuencia de terminales, ¿sí? Y en general ningún conflicto detectado dentro de lo que serían las reglas, ¿sí? Bien, el compilador lo que genera son estos dos archivos que van a contener las clases parser y la clase símbolos. Bien, una vez que se ha realizado esta compilación y se han creado esos dos archivos, vamos a proceder a copiarlos junto con el archivo léxico.java que se había generado con el metacompilador JLEX, y como lo indica acá,
vamos a copiar dentro del proyecto de NetBeans que hemos creado previamente. Vamos a dirigirnos entonces a la carpeta compilador en primer lugar. Ahí está léxico. Vamos a cortar y vamos a dirigirnos. Entonces, acá vamos a copiar el archivo léxico.java. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos archivos que generó el metacompilador Q, que se van a encontrar dentro de la carpeta del JDK. Si observamos, ahí está el archivo parser.java y símbolos.java. Entonces procedemos a cortarlo y pegarlo también dentro de la carpeta calculadora del proyecto NetBeans. A continuación, vamos a copiar la carpeta java-q que tiene todas las fuentes del metacompilador Q que va a necesitar para poder ejecutar el proyecto calculadora. Esa carpeta, si recordamos, se encuentra también dentro de la carpeta JDK. Podemos desde allí copiarla y procedemos a pegarla dentro del proyecto que hemos creado en la carpeta src junto con el proyecto calculadora. Entonces, de esa manera queda completo el proyecto. ¿Qué es lo que estaría faltando? Vamos a dirigirnos al entorno NetBeans, donde podemos observar que efectivamente dentro del proyecto calculadora están los archivos con las clases léxico, main, parser, símbolos, y también el proyecto Java-Q que tiene todas las fuentes del Q. Bien, lo que tenemos que hacer es compilar cada uno de los archivos generados por el JLEX y por el Q. Entonces hacemos clic con el botón derecho, compilar archivo, esperamos que se compile. Perfecto, ahora procedemos a hacer exactamente lo mismo con los otros dos. Bien, una vez que ya hemos compilado, tenemos que copiar el contenido del archivo main que por defecto se ha creado con el código que tenemos también disponible en la carpeta de material complementario.
Podemos abrir el archivo, copiar el contenido y lo pegamos dentro del archivo main. También podríamos haber directamente copiado en la carpeta calculadora dentro de los proyectos NetBeans directamente el archivo que ya teníamos disponible. Pero bueno, lo copiamos al contenido y ya con eso estaría completo el proyecto. O sea, tenemos por un lado el programa que contiene la clase principal, que es la que va a utilizar el escáner y el parser para hacer el análisis léxico en forma coordinada con el análisis sintáctico. Lo que podemos observar acá, dentro de la clase main, es la salida que va a tener este programa, que va a ser el resultado de la expresión aritmética, en el caso de que sea sintácticamente correcta. Eso es lo que tenemos acá como resultado final, esa salida. Bien, para poder utilizarlo como una aplicación a este intérprete de expresiones aritméticas, vamos a proceder a hacer la construcción ya de la aplicación .jar, ¿sí?, con la opción limpiar y generar el proyecto. Entonces vemos que se está llevando a cabo la construcción, ¿sí?, de calculadora.jar. Ya terminó, y para poder utilizarlo desde la línea de comando, nos dirigimos al proyecto dentro de calculadora y dentro de la carpeta dist, ahí tenemos el archivo .jar que se puede ejecutar con el motor de ejecución de la máquina virtual de Java, JEE, de tal manera que lo vamos a copiar y pegarlo en el directorio raíz para que podamos, por comodidad, desde la línea de comando, en forma directa, ejecutar esa aplicación. Entonces, vamos ahora a la línea de comando, ¿sí? Nos dirigimos al directorio raíz. Ahí tenemos el archivo calculadora y procedemos a ejecutarlo, ¿sí?, con el programa Java, el switch -jar para ejecutar aplicaciones que tienen esa extensión, y el camino donde se encuentra el programa calculadora.jar, y a continuación, como parámetro, vamos a colocar, como lo indica el tutorial, una expresión. Por ejemplo, la que dice ahí 5 más 8. Si está todo bien, me va a devolver el resultado. Efectivamente, el resultado
sin ningún error es 13. Ahora, ¿qué ocurriría si colocamos una expresión incorrecta? Por ejemplo, si coloco un símbolo que no está definido como carácter válido, como símbolo válido, supongamos el signo pesos. Y ejecutamos nuestro intérprete de expresiones y me detecta en primer lugar, en el nivel léxico, un carácter ilegal y me muestra cuál es ese carácter. Pero posteriormente también el analizador sintáctico me arroja el mensaje de error, que viene por arrastre del error léxico. Bien, y dice que no puede recuperarse de ese error y por lo tanto se interrumpe. Bien, supongamos otro ejemplo donde ahora vamos a suponer que se introduce dos operadores seguidos, por ejemplo, más y asterisco, que sería la multiplicación, y 8. Veamos cómo responde el traductor, este intérprete, y efectivamente acá no detectó ningún componente léxico incorrecto, pero sí un error de sintaxis. Por ejemplo, 4 más 6 por 7 también me evalúa de forma correcta y me devuelve el resultado 46. O menos 4 más 8, que no me admite porque no está definido como operador la negación aritmética.